Mis amados hermanos, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Continuamos con esta Semana Mayor del 30 de marzo al 2 de abril del 2021. El tema general se titula ¿Para qué fue Jesús a la cruz? Y hermanos, el Pastor Bravo ha preparado interesantes temas para ustedes en este tiempo. Y hoy pues es jueves 1 de abril. Damos gracias a Dios porque estamos iniciando un mes con la ayuda de Dios, hermanos. Decía Juan Wesley, y lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Gloria a su nombre. Y bueno, pues hoy jueves 1 de abril del 2021, año de gracia del Señor. El tema se llama Depositando en Jesús nuestro trabajo. Así es que le vamos a dejar el tiempo al pastor para que nos comente. Cuando dice el Señor Jesucristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nos está llevando necesariamente a un punto que es central en la vida de las personas, el trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, lo hablamos en varios sentidos. Por ejemplo, estamos hablando de aquel que es la fuente de ingreso principal de la familia. Generalmente es el trabajo del jefe de la familia, pero en no pocos casos se agrega también el trabajo de la jefa de la familia. Entonces, viene aquí un asunto importante: ¿qué lugar ocupa el trabajo en mi vida? Pero también lo vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista de trabajo como esfuerzo por abrirse paso en la vida. Son dos cosas que al mismo tiempo que están muy interactuadas entre sí, sin embargo son diversas. En el primer caso estamos hablando de la fuente de ingresos principal. No siempre coincide con el gusto o con la necesidad de realización humana de la persona. Hay muchas personas que trabajan en lo que no les gusta, pero no tienen otra opción. Hay muchas personas que su fuente de ingresos es algo tan lejano a lo que quisieran hacer que representa un doble trabajo. Por una parte lo que tienen que hacer y por otra parte el esfuerzo que tienen que hacer para hacer lo que tienen que hacer. Por otra parte, hay personas para las cuales el trabajo puede ser algo realizador, pero no de todo. Queda algo que está más allá, que es lo que realmente los alimenta y fortalece en su desarrollo existencial. A veces es un hobby, un deporte, a veces es otro trabajo que quizá no es tan remunerador como el principal que sostiene a la familia, pero que es el que realmente alimenta la vida de la persona. Cuando hablamos de trabajo como la principal fuente de ingresos, tenemos que entender claramente qué es aquella disciplina o conjunto de disciplinas que aplicamos para producir. Ya sea que produzcamos un servicio, produzcamos un producto, un objeto, o bien que produzcamos una interacción humana. En todo caso, es algo que representa un esfuerzo. Y un esfuerzo que a la larga cansa, agota. Por otra parte, cuando hablamos de trabajo, como aquello que realiza la persona independientemente de si eso no es fuente de ingresos o es una fuente parcial de ingresos, estamos hablando entonces de una actividad humana que hace que la persona crezca. Desafortunadamente son pocas las personas que tienen realmente una actividad en la que se empaten la satisfacción de ingreso necesario para el nivel de vida que se tiene con lo que se quiere hacer, lo que gusta uno de hacer. Y ese desbalance entre ambas cosas produce un cansancio extra, una fatiga no solamente moral y espiritual, sino que también tiene su expresión física. Se somatiza.
se somatiza el cansancio mental, el cansancio, digámosle, anímico, se somatiza en un cansancio físico. Hay personas que incluso llegan a decir, naciste cansado, porque siempre están cansados. Y son seres que no encontraron ese empate, esa afinidad entre la actividad que realizan para producir el ingreso necesario para su sustento con su gusto, con su vocación, con su anhelo de hacer tal o cual cosa. Dice Eclesiastés en el capítulo 2, versículo 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Con esas palabras el predicador, el Eclesiastés, nos está explicando un estado de ánimo que no pocas personas afrontan, en donde la obra que se hace debajo del sol, el trabajo que se realiza para tener ingreso y subsistir o sobrevivir, es fastidioso. Es fastidioso porque es vanidad. Es fastidioso porque no genera un sentido de realización humana. Es fastidioso porque su desarrollo da una aflicción de espíritu. Entonces, eso nos lleva a un estado de permanente desazón, frustración. Cuando pensamos que felicidad es saber a qué vine y que lo estoy haciendo, nada me hace más infeliz que saber que a lo que vine no lo estoy haciendo. ¿A qué vine? A veces ni siquiera sé a qué vine, y menos sé si lo estoy haciendo. Pero lo peor es cuando me doy cuenta que lo que yo quisiera hacer, eso no es lo que estoy haciendo. Es importante porque eso genera un sentido de infelicidad crónica. No pocas veces es la razón por la que la persona, cuando sale del trabajo, el primer lugar a donde quiere llegar es a la cantina. Porque ahí es donde va a difuminar su problema en el convivio con los amigos, a sumirse en la inconsciencia misma del alcohol. Y eso hablamos de personas que toman una salida menos nociva. Hay quienes toman salidas más nocivas. El uso de drogas fuertes, por ejemplo, o el practicar una doble vida. Una vida pública con la que se ganan el sustento y una vida privada, sórdida, oculta, que si saliera a la luz traería como consecuencia que son delincuentes. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entendemos por qué pasan tantas cosas en la vida de las personas y hay siempre esa sensación de infelicidad. Es horrible pasar 8 horas al día o más, 5 o 6 días a la semana o más, haciendo algo que no te gusta. Haciendo algo que en lugar de causarte una sensación de realización y felicidad, te causa una sensación de frustración, de fastidio, de tedio, en donde al ver la obra de tus manos, no la ves como un hijo en un sentido figurado, sino como algo completamente ajeno a ti. Es lo que algún escritor clásico de la economía llamaba enajenación, donde el trabajador, el obrero, el empleado, produce algo que le es ajeno. No solo porque le pertenece al patrón que le paga por hacerlo, sino porque le es ajeno, porque no es parte de su ser, de lo que él quiere hacer, sino es algo que es producto de una presión económica. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entonces las palabras de Jesucristo suenan como una salida dulce
a una vida amarga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y entonces entendemos por qué la cruz tuvo que ser tan cruel. ¿Por qué el inocente tuvo que ser condenado? ¿Por qué el hombre limpio tuvo que llegar a la cruz sucio, sudoroso, agobiado, hambriento? Para que tú no anduvieras ni sucio, ni agobiado, ni hambriento. Por eso dice Isaías 53 que Él cargó todas nuestras maldades, cargó todos nuestros castigos. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Cristo viene a la cruz precisamente para llevar sobre sí ese tedio del trabajo que no toleras. Ese tedio de la labor que te es ajena y que solo por tener necesidad de llevar un pedazo de pan a la casa para tus hijitos, te permite seguir ahí. En una trampa que no tiene salida. Bueno, así se ve. Hay salida. Cristo ha venido precisamente para liberarnos de ese tipo de opresión y de muchos otros tipos de opresión. De todo tipo de opresión. Cuando el Señor nos convoca a ir con Él, dice claramente, vengan, tomen mi yugo que es fácil y ligero. Y Él toma sobre sí nuestra carga para liberarnos de ese fastidio que representa una vida que no es de realización humana. Ilumina entonces nuestra vida. Nos abre puertas, nos da otras oportunidades, pero sobre todo nos enseña a qué venimos y nos da la oportunidad de hacerlo. De hacerlo y realizarnos trascendentemente como los seres humanos que queremos ser para lo que Dios nos hizo. Eso no es otra cosa que un maravilloso milagro que Dios obra en la vida de cada persona que se entrega. A lo largo de todos los tiempos, siempre hemos dado testimonio de aquellos hombres, de aquellas mujeres que dejaron la droga, que dejaron el vicio, que dejaron el alcohol, que dejaron sus malas costumbres, que dejaron su mala manera de vivir al encontrarse con Cristo, porque encontraron una mejor manera de vivir. Y no pocos encontraron también el camino al éxito económico, al éxito profesional, pero lo más importante, a su propia realización humana. Amén. Salvación no solamente significa que vayas en el más allá con Cristo, también significa que aquí y ahora puedas ser razonablemente feliz, razonablemente realizado y desde luego increíblemente feliz después de esta vida con el Señor. ¿A qué vino Cristo en la cruz? A llevar tus cargas, a llevar ese trabajo que no te gusta, esa manera de vivir que te destroza, esa manera de ganarte el pan que te está haciendo pedazos y que sientes que tu personalidad está trunca y sin realización. Pero Cristo ha venido a mostrarnos siempre un mejor camino. Y lo que es mejor todavía, un camino que solamente es el preludio de algo infinitamente mayor. Por eso decía el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro celestial, nuevamente, Señor, agradecemos tu palabra preciosa. Esa palabra, Señor, que viene a orientar nuestras vidas. Esa palabra, Señor, que nos libera, que nos sana, que nos bendice. Y en este momento, Señor, te damos gracias porque efectivamente tú has llevado nuestro trabajo a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú has cargado también, Señor,
este trabajo que muchas veces para las personas es como una maldición. A veces representa el cansancio, la amargura, la decepción, y es una vida muy triste. Pero hoy, Señor, queremos decirte gracias por el trabajo, Padre. Gracias, Señor, porque a través de él podemos suplir necesidades en el hogar. Bendice, Señor, el trabajo de mis hermanos y que ellos, Padre amado, aprendan a descansar en ti. Que ellos escuchen esa voz con la que tú les llamas, vengan a mí y descansen. Padre, permite que mis hermanos, todos podamos realizar el trabajo, como dice tu palabra, no para el hombre, sino para ti. Y que estemos gozosos, Señor, con el trabajo que tenemos que realizar de manera cotidiana. Gracias, Padre Celestial, por el trabajo. Permite que mis hermanos se puedan gozar, Señor, porque tienen trabajo. Y que ese trabajo sea de felicidad, de bendición. No importa dónde se realice ese trabajo. En la oficina, en la escuela, en la empresa, en la fábrica, en la casa. No importa. Que tu presencia, Señor, esté en nosotros para realizar ese trabajo con buen ánimo. Señor, te damos gracias. Pero también queremos aprovechar en este momento, Padre amado, para poner en tus manos si hay algún hermano, una hermana, un joven que no tiene trabajo, para que tú, Señor, muevas corazones, abras puertas y tú permitas, Señor, que todo tu pueblo tenga un trabajo para que no falte nada en el hogar. Gracias te damos, Señor. Y sí, Padre, que el trabajo no sea una carga pesada, que no sea una maldición, que el trabajo se realice con gozo, porque no estamos solos, porque tú nos acompañas, tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a todos tu pueblo, a todo tu pueblo que trabaja, Padre, y al que no tiene, ten misericordia y dale, Señor, dale un trabajo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, y en el Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por este tema tan interesante. Sí es cierto, cuántas veces el trabajo nos amarga, nos sentimos mal, nos cae mal el jefe, pero no. Ahora vamos a hacer nuestro trabajo con gozo. Vamos a decir, Señor, gracias. Gracias por este trabajo, porque al final voy a tener mi recompensa y voy a suplir las necesidades en el hogar. Y todo ello viene del Señor. Gracias a Dios por nuestro Padre Celestial. Quiero anunciarles el tema del viernes, ya 2 de abril del 2021, y el tema se titula Depositando en Jesús mis pecados. Y también es un tema muy interesante que el pastor ha preparado para ustedes. Así es que los esperamos mañana. Dios les bendice.